Vamos a ver. 24, perdón, dijo el ingeniero. Y igual a 1 sobre raíz cúbica de x más raíz de x. ¿Sí? Yo le pago ingeniero. Muy bien. ¿Cómo le hacemos? Bueno, primero que nada, esas raíces hay que pasarlas a forma de potencia. ¿Sí? Miren, podemos ponerlo así. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. A ver, ingeniero, ¿con qué fórmula derivarías esto? ¿Con cuál? Tengan ya a la mano sus fórmulas. Ya para que inmediatamente... La del cociente, lo puedo hacer con la del cociente, pero me voy a tardar más. Subiendo Con la de potencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, sí la puedo hacer con la del cociente, pero me voy a tardar, mejor aplico la de la potencia. Y entonces la derivada, que es menos 1/2 por U a la m menos 1 por, ¿vale? A es 1/3. Entonces aquí va a quedar, es 1/2 menos 4/3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Eh? Muy bien. Por la derivada de... ¿Qué andan haciendo? ¿Qué pasó? No se anden llevando así, jóvenes, por favor. Eso no es bueno, ¿eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué fuiste tú, verdad, Josué? ¿Eh? Sí. ¿Qué te hicieron? Tomeado, pero se me acordó. Cuidado. 1 más 1/2 de x a la menos 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sale? ¿Ya está? Ya nada más que hacemos ahora, lo pasamos a raíz. Mira. Bueno, este exponente es negativo. ¿Qué significa? Significa que va a quedar en el denominador. ¿Estamos de acuerdo? En el denominador y va a hacer ¿qué cosa? Raíz cúbica de a la cuarta. Este va a ser raíz cuadrada a la cuarta y raíz cúbica. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver. Así. Luego aquí, ¿qué onda? 1 más 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí están de acuerdo? Bien. Así lo podemos dejar, ¿eh? Ya no es necesario hacer más cosas. Vamos a dejarlo así. Y ahorita
se queda tomado ahí. A ver, vamos a ver. ¿Cómo le hacemos para derivar esta? Ahora sí con el cociente, ¿no? Aquí sí, cociente. También podemos hacerla como producto, pero sí como cociente. A ver. El denominador al cuadrado, ¿sí? Y el numerador es este por la derivada del numerador menos el denominador por la derivada, no, perdón, numerador por la derivada del denominador. ¿Sale? Bien. Claro, aquí le ponemos más para. Sale. Entonces, esto pasa igual. Derivada de la secante de 2 teta. A ver, la derivada de la secante de u, ¿cuánto es? Secante por tangente, ¿no? Secante de u por tangente de u por la derivada de u. 2. ¿Sí o no? Obviamente con respecto de teta. Menos secante de 2 teta, derivada de 1 con teta 0. Derivada de tangente de 2 teta con teta es secante cuadrada. Secante cuadrada de 2 teta por la derivada de u, que es la derivada de 2 teta, que es 2. ¿Sí se entiende? Acuérdense que estamos derivando con teta. Ahí está la regla de la cadena. ¿Sí lo ven o no? O sea, derivada de la tangente de 2 teta es secante cuadrada de 2 teta. Pero derivo lo que está dentro de la tangente, que es el 2 teta, me da el 2. ¿Sí quedó claro o no? Es la regla de la cadena, ingenieros. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Segura? Eso. Sobre 1 más tangente de 2 teta al cuadrado. Bien. ¿Qué pasa? Pues hay que hacer racha. No queda de otra. Obviamente el 2 lo ponemos al principio. Esto por 1. Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Luego, esto por este, más 2, secante de 2 teta, tangente cuadrada de 2 teta. Vean, tangente cuadrada de 2 teta. ¿Sí? Menos secante 2, el 2 lo pasamos al principio, secante cúbico de 2 teta. Ahí está. Sobre tangente de 2 teta al cuadrado. Bueno, ¿qué podemos hacer allí? Lo único que se puede hacer es factorizar la secante. Secante de 2 teta es lo único. Y factorizar el 2, nada más. Entonces, ¿qué multiplicado por este me da este? Tangente de 2 teta. ¿Qué multiplicado por este me da este? Tangente de teta. Perdón, tangente cuadrada de 2 teta. ¿Qué multiplicado por esta me da esta? Menos secante cuadrada de 2 teta. ¿Sí? Todavía se podría hacer otra cosa. La secante cuadrada es 1 más tangente cuadrada, pero en realidad pues ya no va a tener mucho caso. ¿Sí? Yo creo que lo podemos dejar así. ¿Sale? Si se fijan, sí estaba ¿qué? Pero pues también estaba grandecita, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh?
Bueno, ¿sabe? Ya nomás. Ay, ay, ay. No, ahorita los van a ver y van a decir, no, pues otra. ¿Verdad? Ahora sí me voy a sacar el cielo. De menos solo sí. Ya nomás. Ahí nomás las ves. Y hasta dices, este pollo quiere más. No, no. Vale. Vale. ¿Sí? Hola, ingeniero. Civillo desde chiquillo, ¿no? Sí, medio inquietón el ingeniero, ¿no? ¿Sabe quién me borra, por favor? Bueno, en realidad el valor absoluto sí tiene su razón de ser, porque no puede ser negativo esto. Esto puede ser positivo o negativo. Pero para que exista el valor absoluto tiene que ser positivo, por eso le pone valor absoluto. Pero ¿cómo lo vamos a derivar? Pues igual. Va a ser 1 sobre u. Puedo si quieren, nada más quitar el valor absoluto, no tiene gran cosa. En realidad así sería. Pero claro, teniendo en cuenta que esto no puede ser negativo. ¿Sí? De hecho, si quieren, pues vamos a dejarlo y ahorita lo explicamos más a fondo. Entonces es 1 sobre u por la derivada de u. ¿Sí? Ahora, aquí para evitarnos todo este relajo, ¿a qué relajo me refiero? A la cuestión de los valores absolutos. Lo que se debería de hacer sería hacer esto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque los logaritmos no existen en la raíz de números negativos. Y obviamente esto es una desigualdad que tengo que resolver como las que hicimos en la primera unidad. Por eso es importante que se viera. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Bien. Y ya de esa manera ya puedo saber en qué intervalos o en qué intervalo la x hace que esto en la original sea positivo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y de esa manera ya dejo de considerar el valor absoluto. Una vez que ya sé de qué valores, a qué valores puedo dar o variar a x. ¿Sí? Pero eso no sería parte del ejercicio. El ejercicio es derivar. Pero yo tendría que hacer eso que les acabo de decir. ¿Sí me explico o no? ¿Sí? Entonces ya una vez que yo haya hecho esto, que obviamente para resolverlo está fácil, acuérdense que encuentro los valores que hacen ser el numerador y el denominador, y ya a partir de ahí veo que sea positivo el cociente. ¿Sí? Me evito uno. Ya una vez que haya hecho eso, ya puedo trabajar sin el valor absoluto. Y para derivar eso, ¿quién es? El denominador al cuadrado. Y en el numerador es este por la derivada de este. ¿Quién es la derivada del numerador? 2x menos el denominador, perdón, el numerador
por la derivada, perdón, denominador por la derivada del numerador, que es ¿cuál? No estoy mal, perdón. Ahí está, traigo baja la pila, disculpe. Es este por la derivada de este. Disculpe. ¿Cuánto es la derivada de este? 2. ¿Ven? Acuérdense. El denominador al cuadrado y el numerador es denominador por derivada del numerador. Aquí está. Menos numerador por derivada del denominador. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Y es que el airecito pues circula aquí a todo dar, pero acá ya no me llega. ¿Sale? Bien. ¿Qué hacemos aquí? El sándwich. Pero para ello es muy importante saber cuál es la línea principal. Esta es la línea principal, ¿sí o no? Entonces hago el sándwich y me va a quedar así. ¿Sale? ¿Sí o no? ¿No oigo? Y luego aquí, ¿qué hacemos? Operaciones. ¿No oigo? ¿Estamos de acuerdo? ¡Oigo! ¿Qué hacemos ahora? Mira, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? A ver, eso lo podemos actualizar. 2 por 1, 8 por 1, 4 por 2. ¿Sí? Aquí está la parejita. ¿Ya se fijaron? Luego, sería quién? 2x más qué? Más 2. Y acá sería x más 4. Para que sea 2 y 8, el 10. Pero no va a servir de mucho. Porque no puedo factorizar. Sí, aquí es un 5. No tiene caso. ¿Sí? Luego. Bueno, pues ahí está, ingenieros. Vamos a continuar. ¿Todavía se tendría que yo, ingeniero? Vamos a pasar ahora con la parte central de todo el curso, que es máximos y mínimos. Sí, ¿verdad? Yo no sé, les fascina. Máximos y mínimos. Pongan atención. Ahora sí voy a sacar el sí. Y aquí soy. Bien. A ver, ¿qué quiere decir máximos y mínimos? Bueno, primero que nada hay que entender dos cosas. Hay dos tipos de máximos y mínimos. Los globales o generales y los locales o a ver, son los globales o totales y los locales, o también tienen otro nombre que se les llama relativos. ¿Sale? Totales o globales, locales o relativos. Bien, ¿qué significa esto? Hay funciones que tienen globales en todo su dominio. Por ejemplo, ¿quién? Las parábolas. Si una parábola se abre hacia abajo, tiene máximo absoluto.
¿Por qué? Porque es el más grande de todos. ¿Sí se entendió? Si la parábola se habla hacia arriba, tiene mínimo total o global porque es el más pequeño de todos. ¿Sí? Bien. Pero hay funciones que no tienen máximos o mínimos en su dominio. Por ejemplo, la función x cúbica. La función x cúbica, si ustedes recuerdan, es una gráfica así. ¿Sí? Entonces esa no tiene ni máximos ni mínimos globales. Sin embargo, sí los va a tener si yo determino un intervalo. Si yo digo, por ejemplo, en el intervalo de 0 a 1, el mínimo global es en 0 y el máximo es en 1. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a profundizar con ejercicios. Sin embargo, el punto más importante es determinar los máximos y los mínimos, que pueden ser globales o locales, dependiendo lo que les acabo de decir. ¿Cómo vamos a determinar los máximos o mínimos? Bueno, vamos a aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Qué me dice este criterio? Me dice que los candidatos a ser máximos o mínimos son aquellos donde la derivada vale 0 o está indeterminada. Sin embargo, esta segunda regla casi siempre no se usa. La que se utiliza más es cuando sea 0. Esos valores que hagan a la primera derivada 0 se llaman valores críticos o valores estacionarios y son candidatos a ser máximos o mínimos. Ahora, ¿cómo vamos a saber si son máximos o mínimos? Bueno, pues hay dos criterios. El criterio de la primera derivada, que nos dice que si la derivada pasa de positiva a negativa es un máximo y si pasa de negativa a positiva es un mínimo. ¿Vale? Ese es el criterio de la primera derivada. Pero el criterio de la primera derivada tiene sus bemoles, tiene no sus fallas, sino sus limitaciones. Y por eso se usa el criterio de la segunda derivada, ingeniero. Bueno, ¿vale? ¿Qué nos dice? Que si la segunda derivada es positiva en ese valor crítico, positiva, entonces es un mínimo. Pero si es negativa, es un máximo. Por el contrario, si la derivada no cambia, si la segunda derivada no cambia, entonces es un punto de inflexión. ¿Vale? Vamos a ir profundizando en algunas cosas conforme vayamos avanzando en los ejercicios. Pero como ustedes son muy inquietos y ya quieren acción, pues agárrense uno. Digan nomás. Digan nomás. ¿Y qué hubo? ¿Se ven bien todas? Ah, por cierto, el fin de semana no se me vayan a velocidad estudiando, vayan a votar, por favor. Vale, agárrense. ¿Cómo? Piénsenle bien, piénsenle bien. Piénsenle bien. ¿Sale? Piénsenle bien para votar. Aguas. ¿Vale? Bueno, mientras agárrense uno. ¿Cuál van a querer? ¿Cuál? 49. Dice f de x igual a 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 1. Y aquí me dice de menos 2 a 3. Bueno, vamos a ver esto. Fíjense bien, si yo analizo esta función, es un polinomio de tercer grado. ¿Sí? Este polinomio de tercer grado
máximos o mínimos, sí va a tener máximos y mínimos, es lógico, sin esto, es muy probable que tenga máximos y mínimos, también que sean globales o no, pero el hecho que ya tenga un intervalo, a fuerzas va a haber global, sea máximo o mínimo, ¿sí? ¿Cómo es esto? A ver, voy a aplicar el criterio de la primera derivada. ¿Qué me dice este criterio? Que saco la derivada, 6x cuadrada menos 6x, aquí es un 12x creo, ¿eh? ¿Sí? Era un 12x creo, me faltó. Luego, ¿sí? Bien. Ahí está la derivada. ¿Qué hago ahora? La igualo con 0 para encontrar los valores críticos o valores estacionarios. Pero para ello, puedo factorizar el 6. ¿Sí? Ahora, la derivada es de segundo grado. Tengo que encontrar las raíces. Pensarán en la chicharronera. Bueno, pues sí, pero a lo mejor se puede factorizar. De hecho, sí se puede factorizar, mira. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Se puede, no todas se pueden factorizar. Cuando no se puede factorizar, sí se habrá que usar la chicharronera. Me refiero a factorizar en los enteros. ¿Sí me explico, verdad? Porque de que se puede factorizar, abuelita de mano que se puede hacer. ¿Sí o no? Bien. ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son los valores que hacen cero la derivada? El 2 y el menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Esos son mis valores críticos. ¿Qué sigue? Voy a ver si son máximos o mínimos. ¿Cómo lo averiguo? Hago una tablita donde los ubico. ¿Quién va primero? El menos 1. ¿Quién va después? El 2. Entonces aquí son los números menores de menos 1. Aquí son los números menores de 2, pero mayores de menos 1. Y aquí son los números mayores de 2. ¿Sí? Y luego, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar el signo de la derivada en cada intervalo. ¿Cómo lo hago? Depende. ¿Cómo que depende? Bien, puede ser que sea fácil darme cuenta de los signos o si tenga que utilizar un valor de prueba. A ver, ¿cómo es esto? Cualquier número menor de menos 1, como yo sé que la derivada es esto, va a ser positivo, este va a ser negativo, ¿sí o no? Cualquier número de aquí lo va a hacer negativo y el otro lo va a hacer negativo. Entonces, más por menos me da más. Estoy sacando la derivada. Entonces, en este intervalo la derivada es positiva. Bien. Si yo no quisiera hacerlo de esa forma, cogería un valor de prueba. Por ejemplo, el menos 2. Lo sustituyo aquí. O habrá quien lo quiera sustituir ahí, como guste. Si yo lo sustituyo aquí, sería 4, 24, más 12, 36, menos 12, 24. Es positivo. ¿Sí se entendió? Bien. Vamos acá. Cualquier número entre menos 1 y 2 va a hacer que sea la derivada positivo, negativo, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué? No, va a ser positivo. Les digo, si se les complica esa forma, cojan un valor de prueba, el 0. El 0, ¿están de acuerdo? 6, negativo, positivo.
positivo. Ahí está, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Negativo. ¿Sí? Luego aquí, la derivada va a ser positivo, positivo, positivo. Ahí está. ¿Sí se entendió? Bien. Ahora, si la derivada es positiva, la función es creciente. Si la derivada es negativa, la función es decreciente. Aquí, obviamente, la función va a ser creciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿qué pasa en menos 1? La función pasa de positiva a negativa, por lo tanto es un ¿qué? Máximo. Máximo en menos 1. ¿Por qué? Porque la derivada pasa de positiva a negativa. Va así, positiva, y luego va así. Es un máximo. ¿Sí? Bien. Y aquí en 2 pasa de negativa a positiva. Es un mínimo. ¿Sale? Bien. Eso es analizando toda la función. Pero no voy a analizar toda la función, sino nada más en este intervalo. ¿Qué significa? Que en este intervalo sí va a haber absolutos. Yo no sé si estos sean absolutos o no. Para saberlo tengo que hacer la gráfica. Y ahorita la vamos a hacer. ¿Sí? Pero ya cuando esto hay, abuelita va a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer es evaluar los puntos, porque estos son valores. Los puntos son x, y, me falta la y. Es decir, voy a sacar f de menos 1 y f de 2. ¿Cuánto vale la función en menos 1? La función vale menos 2, menos 3. Vayan haciendo cuentas, rápido. Menos 2, menos 3, más 12, más 1. A ver, háganlo con calculadora, no estén confiando en la mente, por favor. ¿Cuánto? 8. Ya más vale, no sean flojos. En 2, 16, menos 12, menos 24 más 1. Menos 19. ¿No oigo? Menos 19. Fíjense bien. Entonces, son máximos en menos 1,8. Mínimo, ¿en dónde? 2, menos 19. ¿Sí se entendió? Pero, ahora voy a analizar el intervalo. En el intervalo, obviamente los extremos pueden ser los más grandes o los más pequeños. Aquí nada más voy a analizar los valores en los extremos, es decir, f en menos 2 y f en 3. Nada más. A ver, ¿cuánto me da f de menos 2? Sería menos 8 por 2, menos 12, menos 12, más 24, más 1. ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, ¿qué esperas para hacer las cuentas, ingeniero? Es que no, hagan las cuentas, para eso están aquí en el salón. ¿Cuánto da? Estoy diciendo que es menos 2. Menos 16, menos 12, más 24, más 1. Menos 3. Menos 3. Ahora con 3. 27 por 2, 54. ¿Sí? 54 menos 27 menos 36 más 1. ¿Cuánto?
Entonces fíjense bien, por el criterio de la primera derivada fueron estos dos, por el intervalo son estos dos. ¿Cuál es el más grandote de los cuatro? Este. Entonces ese es el global. ¿Sí? Ya tengo certeza que es el global. Ahora, ¿cuál es el más pequeño? Este. Ese es el mínimo global. Y entonces estos van a ser relativos o locales. Vamos a ver. ¿Eso va a venir en el examen de viernes? ¿Sí? Sí. ¿Lo quieren ver o no lo quieren que lo pongamos o no? Bueno, vemos, platicamos. Vamos a ver qué pasa. A ver, pongan la función por favor. Voy a graficar la función. A ver. Díganme la función por favor. X cúbica, rápido, ¿cómo es? 2x cúbica. Espérame. 2x cúbica. Luego, menos 3x cuadrada. Menos 12x. Luego, más 1. Vamos a poner en el intervalo de menos 2 a 3. Mañana lo vemos en todo el dominio. Bueno, en un dominio más largo. A ver, así rápido antes de que llegue el profe. Vean, esa es la función en el intervalo que me está dando. ¿Qué puedo observar? Que efectivamente el más grandote de todos es este, que viene siendo absoluto. Ya dijimos por qué es absoluto, porque comparo. ¿Sí estamos de acuerdo? Comparo. Bien. Este es el más pequeño de todos. Si se fijan, estos dos son los valores estacionarios. ¿Y por qué son los valores estacionarios? Porque en ellos la derivada vale 0. Y vean cómo efectivamente aquí la tangente es que horizontal. Esos son los que me da el criterio de la primera derivada. Y obviamente en este caso son los absolutos. ¿Queda claro o no? Bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez de haber sido en ese intervalo, hubiera sido de menos 10 a 10? Fíjense qué hubiera pasado. Vean. Si yo lo hubiera hecho en ese intervalo, ¿qué sucede? Pues sucede algo totalmente diferente. Porque ahora, estos valores, vean cómo no van a ser. ¿Sí se acuerdan que era este? Ahora no es el más grandote. Y el más chiquito era este. Ahora no es el más chiquito. Ahora van a ser locales. Ahora los globales van a ser este, que sería cuando x vale 10. Y ahora el global sería cuando vale menos 10. Esto quiere decir que depende del intervalo de propagación. Pueden cambiar las cosas. Lo que sí puedo decir es que si yo lo hago en todo el dominio, el máximo no es global. ¿Por qué? Porque no va a ser el más grande. La gráfica es así, ¿sí o no? ¿Sí? Va a ser máximo local. Y va a ser mínimo local. Pero sí puede ser global cuando yo lo hago en un intervalo que sea el más pequeño o el más grande. ¿Queda claro? Bueno, vamos a dejarle aquí.